la bienvenida a este estudio a Daniela Blandón. Daniela, usted tiene toda la información de economía. Por supuesto que sí, María Clara, buenas noches. Buenas noches y comencemos en Estados Unidos porque el presidente Biden prohibió el uso de un antivirus ruso. ¿Por qué? Pues mire, María Clara, la Casa Blanca anunció sus planes de prohibir la venta del software fabricado por el laboratorio ruso Kaspersky en Estados Unidos. La secretaria de Comercio aseguró que el posible acceso privilegiado de Moscú a los sistemas de los computadores en que se instala este programa podría permitirle robar información confidencial o instalar malware y retener actualizaciones. Entre sus grandes clientes hay proveedores de infraestructura crítica y gobiernos estatales y locales. A la luz de esta medida, a los proveedores estadounidenses les va a quedar prohibido venderle a esta empresa de ciberseguridad a partir del 29 de septiembre. La compañía, por su parte, rechazó los señalamientos que denuncia son basados en el actual clima geopolítico y aseguró que tiene la intención de utilizar todas las opciones legalmente disponibles para preservar sus operaciones. Y esto antes de las elecciones de Estados Unidos, que no es el único país que va a las urnas. Francia tendrá unas legislativas anticipadas y allí la economía es clave. Claro que sí, con el ojo puesto en los comicios que empiezan el 30 de junio, los tres principales bloques, que son Agrupación Nacional de Extrema Derecha, el Nuevo Frente Popular de la Izquierda y el macronista Juntos por la República, presentaron sus planes ante la patronal francesa. Samuel Salgado Castro tiene el informe. ¿Cómo llegar a fin de mes? En estas elecciones los franceses votan con el bolsillo. La pérdida de poder adquisitivo preocupa a casi todos los franceses y los candidatos hacen toda clase de propuestas intentando conquistar al electorado. El Nuevo Frente Popular, una alianza de izquierdas que incluye a los socialistas, ecologistas, la Francia insumisa y otros, anuncia que los primeros 15 días de su gobierno serían de ruptura con todo lo hecho por Macron. Aumentar el salario mínimo a 1.600 euros e indexar los salarios a la inflación, restablecer el impuesto a la riqueza y abolir exenciones introducidas por Macron, derogar la reforma pensional que elevó la edad de jubilación a 64 años, congelar precios de productos de primera necesidad, rechazar las restricciones que impone el Pacto Presupuestal Europeo. Jordan Bardella, el candidato de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, busca un mayor gasto público que podría costar entre 70 y 100 mil millones de euros al año. Entre las propuestas está la reducción del IVA a combustibles y electricidad del 20% al 5,5%, derogación de la reforma pensional de Macron, ahorro fiscal severo reduciendo los aportes de Francia a la Unión Europea y privatización del audiovisual público. El primer ministro de Macron, Gabriel Attal, anunció el programa del oficialista Juntos por la República. Promete no subir impuestos, reducir en un 15% la factura de energía a los hogares, aumentar la prima Macron de 6.000 a 10.000 euros y suprimir los gastos notariales para favorecer a la clase media. Diversos institutos calculan en miles de millones de euros el costo de estas promesas electorales, que en muchos casos no está claro de dónde saldrán. Y sigamos en las noticias europeas, Daniela, porque Ucrania y la Comisión Europea renovaron un acuerdo para el transporte libre. Bueno, por un año más Ucrania podrá seguir transportando mercancías por carreteras a los países de la Unión Europea, esto sin necesidad de permiso y sin que haya controles también a sus mercancías. Esta es una medida que entró en vigencia por primera vez el 29 de junio de 2022, tras la invasión rusa que provocó el bloqueo de los puertos. Recordemos que lo que ha tratado de hacer la Unión Europea es darle un apoyo a Ucrania y a su economía después de esta invasión. Sin embargo, como se ha venido prorrogando anualmente, ha aumentado también drásticamente el paso de productos ucranianos y eso ha generado protestas de los transportistas de los países vecinos como Polonia, que denuncian que eso ha reducido los precios del transporte, pero también de los alimentos. Aunque ha habido protestas, también es cierto que se han tomado medidas para evitar esa situación. ¿Cómo cuáles? Desde luego, la Comisión Europea anunció, por ejemplo, que impondrá aranceles a las importaciones de huevos ucranianos después de que se hubiera alcanzado un límite anual previamente acordado. Lo que hicieron ellos fue acordar límites de acuerdo a los, valga la redundancia, a los productos, y cuando se alcance ese límite, pues ponen aranceles. Lo mismo va a hacer en este caso con la avena, que está a punto de romper ese umbral de
terminado. Para hacerse una idea, las importaciones de huevos de la Unión Europea aumentaron en más del 75% el año pasado y Ucrania es el principal proveedor. Lo mismo ocurre con otros productos como aves de corral, azúcar, cereales, maíz y miel. Siempre habíamos hablado entonces de los cereales y el trigo, pero nunca habíamos mencionado los huevos. Gracias por esta información. Ahora cuéntenos cuáles son los indicadores de hoy. Bueno, la bolsa de Nueva York batió récords momentáneamente durante la jornada y al final cerró con tímidas variaciones. Un repunte que ha estado impulsado por el entusiasmo que hay por la inteligencia artificial, liderado por el fabricante de chips Nvidia, que esta semana llegó a superar a Microsoft como la empresa más valiosa y hoy volvió a ese segundo lugar tras caer un 3%. Recordemos que este podium va cambiando todos los días, ¿no? De acuerdo con las acciones, si suben o bajan, se lo están disputando entre Microsoft, Nvidia y Apple. Por otro lado, las bolsas europeas cerraron con buenas ganancias en medio de decisiones de bancos centrales clave como Suiza, Noruega y Reino Unido. Londres subió casi el 1% después de que el Banco de Inglaterra mantuviera sus tasas de interés y diera a entender que va a bajarlas más pronto que tarde. Finalizamos en América Latina y nos concentramos en Brasil, cuyo Banco Central mantuvo sus tasas de interés en 10,5% anual. ¿Y qué cifra nos tiene para hoy? Claro que sí, la cifra es una cifra bastante preocupante para los clientes de Toyota porque son los 145.000 vehículos que van a retirar específicamente de los modelos Grand Highlander y Lexus TX modelos 2024 que serán retirados en Estados Unidos porque el airbag del lado del conductor podría no desplegarse si la ventana del conductor está abajo. El gigante japonés anunció que suspendió la producción y entrega de estos vehículos hasta que pueda solucionar este grave problema. Gracias, Daniela, por toda la economía. Nos vemos acá. Y nosotros continuamos con el debate.